La bienvenida. Los últimos 20 minutos que nos quedan de programa los vamos a pasar con Esperanza Molina, naturópata, como ya saben. Esperanza, buenas tardes. ¿Qué Buenas tal? tardes, Farida. ¿Cómo estás? Muy bien. Me alegro muchísimo de que estés aquí con nosotros. Encantada de estar aquí con ustedes Bueno, nuevamente. pues Esperanza tiene una participación importante en un acto que se va a celebrar dentro de unos meses, creo. Ahora nos dice porque no tengo la fecha exacta. Y aprovechando esa participación, que ahí lo tenemos. ¡Ay! Muchísimas gracias a nuestro realizador. Va a participar en el 4º Simposio Europeo de Naturopatía, que tiene por título Historia, Investigación y Aspectos Legales de la Naturopatía Europea. O sea, el 1 de abril de 2023. Bueno, pues ahí tenemos la fecha, tenemos el tema. Y bueno, una satisfacción, ¿no, Esperanza, que puedas participar en un foro de este tipo, más cuando me contabas, que ahora sí que lo podemos contar a nuestros telespectadores, que es muy pequeña la participación española en el simposio. Sí, pues la verdad que sí, Farida. Estoy muy sorprendida, muy contenta, mejor dicho, y además agradecida, porque es un congreso que se va a hacer de la Federación Naturopática del mundo. Entonces hay un doctor, Iva Joyce, que es el presidente de la Federación Naturopática del mundo, que él va a hacer una ponencia, empieza él, es el día 1 de abril, como bien has dicho, Farida, y luego participa como españoles don Manuel Navarro, que es el presidente de la Organización Naturopática FENACO en España. Tina Haurs, que es una señora alemana, que ella es la presidenta de la Federación Internacional y representa también a España. Y luego está mi ponencia como española, que yo soy la presidenta de la Organización Naturopática de España en la Ciudad Autónoma de Melilla, pero claro, naturópatas en toda España hay un montón y a mí me ha sorprendido y estoy encantadísima, espero hacerlo bien, espero dejarles en buen lugar. Creo que el tema de mi ponencia es muy interesante, que ahora mismo está en auge, pero es un tema que yo he tratado desde la primera vez que lo estudié, que hice una tesis y me dieron un +10 y tal, fue en el 2007, que trabajé con un grupo de mujeres con fibromialgia en Lanzarote, y incluso el Cabildo Insular de Lanzarote me dio una subvención, yo trabajé con 20 mujeres, de esas 20, 12 se curaron, las otras 8 no, porque sinceramente eran personas muy glotonas que vivían para comer, no comían para vivir, y esto está basado en el síndrome de permeabilidad intestinal y la microbiota. Entonces es súper importante, sumamente importante la alimentación, hacer unos cambios alimenticios, en estilo de vida y demás. Entonces yo incluso hice una conferencia en el Círculo Mercantil de Lanzarote, me dieron esta plaquita, que aquí la pueden ver. Para agradecerte la colaboración. Sí, para agradecérmelo y demás. Y entonces he pensado que mi tema en esta ponencia va a ser investigación naturopática sobre el síndrome de permeabilidad intestinal y la microbiota. Y por ahí, pues hay un montón de temas que están en investigación, va a ser un estudio de investigación el que voy a mostrar y lo voy a demostrar científicamente. ¿Y en qué consiste este síndrome, Esperanza? Pues voy a intentar explicártelo de una manera muy sencilla para que todo el mundo lo pueda entender, ¿no? Pues normalmente este síndrome se da cuando se abren espacios en las células de la membrana que recubren el recubrimiento intestinal. O sea, se abren unos espacios en las células de la membrana. Entonces, claro, normalmente en un organismo que sea sano, saludable, hay una permeabilidad necesaria para que los nutrientes pasen por ahí de una dieta y vaya por todo el torrente sanguíneo y haga su función. Pero cuando se produce este síndrome de permeabilidad, al haber esos espacios entre las células de las membranas, ¿qué pasa? Que por ahí se filtra, pasan todo lo tóxico, bacterias, virus, porque está el síndrome de permeabilidad intestinal. Normalmente cuando la permeabilidad es buena, no pasa nada, efectivamente, no deja que eso ocurra. Entonces, claro, si tenemos ese síndrome, pues todos esos tóxicos, todas esas bacterias, esos virus, pues pasan por el torrente sanguíneo y ya pues alteran los sistemas del organismo, los órganos, empiezan a haber un sinfín de enfermedades que si quieres luego nombramos los síntomas y es más,
no solamente eso, sino que nuestro sistema inmunológico se ve afectado y se produce un ataque sobre nuestro propio sistema inmune. O sea que el tema es bastante serio, ¿sabes? Es un tema a tratar y muy serio. Entonces, ¿cómo ocurre esto? Pues verás, nosotros cuando comemos, porque claro, no nos explican nada y nosotros pensamos que comemos y ya está, y que cualquier tipo de alimento es bueno. No, hay alimentos que nos perjudican mucho. Tenemos que comer pues alimentos que no sean refinados, eso ya lo sabemos. Evitar los pesticidas, sí, los pesticidas, los insecticidas, todo ese tipo de alimentos, porque nosotros cuando comemos normalmente, vamos a poner el ejemplo de una vitamina, que podría ser perfectamente un mineral o podría ser una proteína, vamos a poner el ejemplo de una vitamina. Cuando nosotros comemos, esa vitamina no es que vaya sola, se dirija solo desde el intestino, o sea, sino que necesita una hormona portadora que la dirige al sitio exacto y preciso. Es como un vehículo, para que nos entiendan las personas que lo están oyendo y viendo. Entonces, esa vitamina se tiene que subir en esa hormona portadora y ya la dirige a través de esa permeabilidad intestinal al sitio exacto y preciso que necesitamos a nivel celular, ¿no? Pero al comer mal, como dije antes, los pesticidas, insecticidas, incompatibilidades alimenticias o alimentos refinados, normalmente es una micromolécula pequeñita, pero se vuelve una macromolécula, porque se produce una inflamación, una macromolécula. Entonces, esa hormona portadora no la reconoce. No se la puede llevar porque no sabe quién es, ¿no? Efectivamente, la ve como un antígeno y se produce un ataque sobre ella. Entonces, ese ataque es lo que abre las paredes intestinal y cuando tú observas un intestino, en realidad está impermeable. Es una impermeabilidad, claro, lo que se produce, no una permeabilidad. Permeabilidad es cuando como es un filtro que lo bueno sube y lo malo va a las heces, ¿no? A los desechos, por así decirlo, pero en este caso hay una impermeabilidad que es como si en la pared del intestino estuviera con agujeritos, por eso se llama impermeabilidad intestinal. Y entonces es un tema a tratar porque los síntomas están muy claros. ¿Cuáles son esos síntomas problemas de salud que nos puede provocar el síndrome de permeabilidad? Y un poco, ¿cuál es el papel que juega para solucionar el problema la naturopatía? Sí. Bueno, pues la naturopatía, el papel que juega es todo, porque nosotros los naturópatas nos encargamos, de hecho, este congreso va a ser sobre el papel de la naturopatía, la salud en la comunidad. El papel que juega la naturopatía como la salud en la comunidad. Para mí la naturopatía es la ciencia de la salud por excelencia. Entonces el papel de la naturopatía es súper importante porque nosotros estamos para aconsejar unos patrones naturopáticos, una dieta bajo un perfil naturopático y unos consejos a llevar y unas prácticas terapéuticas naturopáticas. Y los síntomas serían, en primer lugar, hay unos problemas digestivos, que son visibles porque el vientre se inflama, muchos gases, flatulencia, en algunos casos dolor abdominal, suele haber desde descomposición de estómago hasta estreñimiento, el colon irritable es otro síntoma del síndrome de permeabilidad intestinal. O sea, problemas digestivos un montón. Por otro lado, alergias. Las alergias estacionales vienen de ahí también. Derivan de ahí, porque cuando, lo que estábamos explicando antes, que cuando se vuelve una macromolécula y se produce ese ataque y sube, a lo mejor se deposita, que yo por ejemplo curé a estas señoras de fibromialgia, se deposita en la fibra y esos son dolores, o se deposita en el pecho, eso es un asma bronquial. Entonces está relacionado con las alergias estacionales, como es el asma bronquial, la sinusitis, etcétera, todos esos tipos de alergias. También está muy relacionado con alergias alimenticias, como la celiaquía, la alergia a la lactosa, enfermedades inflamatorias, un montón. Desde la fibromialgia, que es una enfermedad inflamatoria, el lupus, artritis, artrosis, psoriasis, migrañas, cefalias, todo derivan. Además, yo lo tengo comprobado porque en mi consulta, cuando escaneo el iris, que ya sabemos que es una ciencia que salen sistemas, órganos, constitución, predisposición genética, es como un escáner del cuerpo entero. Entonces, cuando me vienen personas que tienen problemas de migraña, siempre, el 99% de los casos, son personas que producen estreñimiento. Entonces, claro, al no poder eliminar los desechos de una forma natural, esos son canales de sustancias tóxicas y le atacan justo arriba
lo que es la migraña. Entonces, esos son los problemas inflamatorios. Aparte de esos problemas inflamatorios, hay otro tema que la gente le va a sorprender, te sorprende mucho, que es la ansiedad y la depresión. Está muy, muy relacionado con el síndrome de permeabilidad intestinal y la microbiota. Porque la gente dirá, ¿qué tiene que ver el intestino y el aparato digestivo con las emociones y con la ansiedad y con la depresión? Pues porque la microbiota nuestra pesa 2 kilos de bacterias, son como soldaditos que nos defienden, ¿no? Y además ahí se fabrican un montón de hormonas. Cuando esas bacterias son buenas y hay un equilibrio en nuestra flora intestinal, como la serotonina, es la hormona de la felicidad. Entonces, si nosotros tenemos un déficit de serotonina, pues claro que nuestro estado anímico se ve muy, muy perjudicado. Entonces, yo tengo casos de personas que corrigiéndole la alimentación y haciendo unos cambios en su vida, también una higiene de emociones, por supuesto, también, ¿no? Técnicas de pensamiento positivo, pues bye bye depresión, bye bye ansiedad, y ya empiezas y tú dices, pero bueno, ¿qué tiene que ver eso con otro? Casi nunca lo relacionamos. Pues ahora mismo hay científicos que hablan aún mucho más claro de lo que yo estoy hablando y lo demuestran científicamente y te dicen que depende de lo que tú comas, tú eres y piensas. O sea, es algo muy, muy serio, y sí tiene mucho que ver la ansiedad y la depresión con el síndrome de permeabilidad intestinal y la microbiota. Aparte de esto que hemos mencionado, también hay un tema que es la halitosis. Para que nos puedan entender, el mal aliento, porque claro, al ver tantas bacterias y sustancias tóxicas y putrefacciones intestinales, pues no va a funcionar ningún colutorio, ninguna pasta de dientes ni nada, porque el mal aliento, sí, eso también es un síndrome de permeabilidad intestinal. La gente que tiene halitosis pues debería de mirar a ver si padece estos síndromes de permeabilidad intestinal. Y Esperanza, en cuanto a cómo podemos utilizar o cómo podemos recurrir a la naturopatía para solucionar algunos de estos problemas, en ese aspecto, ¿qué terapias o qué tratamientos o qué es lo que se aconseja o se recomienda como naturópata? Sí, en primer lugar, lo primero que tenemos que hacer es una dieta, ¿vale? Lo que vamos a hacer es ducharnos por dentro. Ducharnos todos los órganos y descansar los órganos, porque cada órgano tiene unas funciones vitales. Nosotros basamos todo en el principio y el origen de todo lo que existe, que es el átomo. El conjunto de átomos forman las células, el conjunto de células forman los órganos, y el conjunto de órganos a nosotros, a las personas, a las plantas y a todo lo que existe en este planeta Tierra. En base a eso, pues nosotros los naturópatas estudiamos científicamente qué es lo idóneo para esas células, para el buen funcionamiento celular y que haya un equilibrio de salud. Entonces, para conseguir ese equilibrio de salud, no solamente es la alimentación. Yo lo he dicho en muchas ocasiones aquí en Plató, que la salud es un triángulo que está formado por 3 lados. Uno de ellos, la nutrición, la alimentación, el otro lado es las emociones, los pensamientos, el lado psíquico, y el tercer lado es la constitución, lo que nosotros hemos heredado de nuestros padres. Si se estropea uno de esos lados, por ejemplo, si tenemos un accidente que Dios no quiera, estropeamos las emociones porque vamos a estar anímicamente mal, preocupados, y por muy bien que comamos, pues ahí hay una condición. Si no comemos bien, ya estropeamos el lado psicológico, que ya lo hemos explicado anteriormente, y también nuestra constitución se ve afectada. Por otro lado, por muy bien que comamos y por mucho deporte que hagamos y que mantengamos bien nuestra condición física y nutricional, si nosotros no mantenemos una higiene de emociones con pensamiento positivo, una actitud en la vida positiva, pues perjudicamos los otros 2 lados. La dieta que solemos mandar va precedida de un caldo depurativo para limpiar la sangre, porque entendemos que si la sangre está sucia no hay cura que valga, ¿vale? Entonces ese caldo normalmente son 120 días, 4 meses. Hay muchísimos caldos, depende de cada tratamiento, de cada persona, lo que necesite. Y luego la dieta es una dieta basada en una alimentación alcalina, alcalinizante, que es la cura de cualquier tipo de enfermedad. Y cuidamos mucho lo que son las incompatibilidades alimenticias también, porque hay alimentos que llevan diferentes tiempos y jugos digestivos diferentes.
en base a eso, o sea, una buena alimentación, higiene de emociones, ejercicio físico moderado, porque, insisto, un estrés oxidativo por un exceso de ejercicio físico también nos daña, sí. Mantener un equilibrio, baños de sol, baños de aire, todo eso nos puede ayudar mucho y a nivel celular, pues lo vamos a notar, porque las células son seres vivos y necesitan, y sobre todo, ingerir un agua buena, un agua pura, si puede ser que esté alcalinizada, mejor. Cuando hablamos de agua o dieta alcalina, ¿a qué nos referimos? Para que nuestros telespectadores, en los poquitos minutos que nos quedan, por lo menos que les quede claro. Una dieta alcalina, siento decir que es todo lo de procedencia vegetal. Los alimentos ácidos son de procedencia animal. Por ejemplo, los lácteos es ácido puro, ¿vale? La carne, el pescado, todo eso es ácido. Los alimentos alcalinos son las frutas, las ensaladas, las verduras, los frutos secos, las legumbres, los cereales integrales. Si podemos tener una alimentación ecológica mejor, que no sean alimentos transgénitos, que el transgénito es que está modificado genéticamente. Todo tiene una cadena de ADN, igual que nosotros tenemos nuestra cadena de ADN, nuestro color de los ojos, de la piel, nuestro carácter, la alimentación también tiene su cadena de ADN. Entonces eso se ha mutado pues para que los insectos y demás, para que sean más grandes, para ellos no perder las cosechas, etcétera, etcétera, por múltiples motivos, que no vamos a mencionar aquí ahora, porque sería otro tema para tratar. Pues eso nos perjudica a nivel celular, está demostrado. Entonces, esos pequeños cambios, e intentar consumir alimentos de temporada, que eso va con los biorritmos internos nuestros, y así. Muy bien, pues justo para terminar el programa, Esperanza, sí. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti siempre, hemos empezado hablando de ese simposio en el que vas a participar, todavía queda un poquito, pero bueno, ella ya nos dará información detallada de cómo ha ido todo. Esperanza, te agradecemos que hayas estado con nosotros para hablarnos de estas cosas. A ti siempre, Farida. Para nuestra salud. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Y nosotros